Aquí la tierra es dura y estéril. El cielo está más cerca que en ninguna otra parte y es azul y vacío. No llueve, pero cuando el cielo ruge, su voz es aterradora, implacable, colérica. Sobre esta tierra, en donde es penoso respirar, la gente depende de muchos dioses. Ya no hay aquí hombres extraordinarios y seguramente no los habrá jamás. Ahora uno se parece a otro como dos hojas de un mismo árbol y el paisaje es igual al hombre. Todo se confunde y va muriendo. Héctor Tizón nació el 21 de octubre de 1929 en Yala, Jujuy. Además de dedicar su vida a escribir, trabajó de abogado, periodista, diplomático y juez. En su obra refleja al noroeste argentino, sus paisajes y personajes solitarios y fraternales. Publicó libros de cuentos, novelas, ensayos y una novela para adolescentes. Ganó importantes premios y distinciones y fue traducido en varios idiomas. Es un escritor querido y respetado por sus pares. La primera curiosidad mía fue la lectura en una revista que ya desapareció, pero que fue muy buena, se llamaba Leoplan, donde salían textos completos de grandes obras, por ejemplo, de Stevenson, por ejemplo, del mismo Jack London, por ejemplo, 2 o 3 cuentos de Poe en un solo número. Bueno, ahí sí, digamos que fue el origen, esas traducciones que posiblemente no hayan sido estupendas, pero que a mí me servían, porque tal vez no transmitían la belleza del estilo, pero transmitían, sí me servían a mí para transmitir la atmósfera y para que yo mismo tuviera oportunidad de contagiarme de esa atmósfera y pensar que podría ser muy bueno que yo tuviera la posibilidad de escribir. Nadie se fijó en mí. Junto al ventanal, mi padre y mi maestra miraban hacia afuera cuando una descarga atronó y un relámpago cruzó el cielo. Ella ahogó un grito y se abrazó a mi padre. Después, por un momento, sus manos se estrecharon. Desde entonces, para mí, las tardes grises, las tormentas con descargas y relámpagos solo evocan la tierna ambigüedad del amor. También yo estaba enamorado de mi maestra. Yo fui a un cine la primera vez a ver un dibujito que era en sepia, que era la historia de la cigarra y la hormiga. Para mí fue una experiencia, por supuesto, que absolutamente mágica. A partir de entonces, yo cuando podía y me llevaban a la ciudad, hacía lo posible por ir al cine, pero todos los días, y a veces iba dos veces por día, es decir, ver la misma película por la tarde que por la noche. Y si se escarba con algún detenimiento y buena memoria alguno de las imágenes de alguno de mis personajes, por ejemplo, hay un cuento largo que se llama La historia olvidada, cuyo personaje es un pecador que era gordo y en señal de arrepentimiento pidió permiso al párroco para colgar en la iglesia los pantalones con que había pecado durante 20 años de su vida, ¿no? Bueno, tenía todas las características, yo lo he vuelto a leer hace poco cuando estaba ordenando los cuentos completos, tenía todos los datos de un gran actor norteamericano que se llamaba Sidney Greenstreet, que es el gordo que aparece, por ejemplo, en la película en Casablanca.
Es decir, hasta qué punto realmente el cine me ganó y sobre todo lo que más me seducía es la forma del relato, los cortes en la narración y las soldaduras en la propia narración, ¿no? El tiempo detenido y el tiempo retrotraído. Yo gané muchísimo viendo mucho cine. Nacido de linaje cierto, en casa acomodada y revocada de cal, jamás necesitó demostrar inteligencia ni otros dones para ser respetado o sobrevivir, y se dio al placer del cuerpo. Aunque en su aparente dejazón nunca descuidó el futuro, con su dinero puesto al logro en préstamos de mutuo y otros negocios de usura. Y de este modo, habiendo sido siempre más sensible de paladar que de corazón, al mal que de por sí es la vejez y la gordura, le había añadido el pecado de la avaricia. Hay más tiempo para aprender, en el sentido de tomar lo que está escrito por el autor y un periodo de reflexión acerca de eso que está escrito, que el lector, a partir del primer impacto de la lectura, sigue pensando, aunque sea para él mismo, aunque no sea para conversarlo con otro, pero sigue pensando, y ese es un acto reflexivo que enriquece enormemente a quien lee. Eso es lo que yo creo que debemos inculcar en las escuelas primarias, es decir, aprender a leer. Uno ve con estupor, sobre todo en las ciudades, cómo se multiplican las academias, los centros, la actividad de enseñar a escribir. Yo creo que en primer lugar hay que enseñar a leer, porque si no aprendemos a leer, tampoco vamos a aprender a escribir. Un escritor se inicia no porque de pronto siente la inspiración, como quien descubre la imagen de la Virgen María en la cueva. No. Uno se inicia, a uno le entran ganas de escribir, otros llaman inspiración, a partir de lecturas que uno hace. Y la verdad es que las lecturas que se hacen en las escuelas, yo creo que necesitan de un cambio en la orientación, con un sentido más práctico, más pragmático y más de conocimiento de la curiosidad del educando, del niño. Por ejemplo, ¿por qué no empezar por revistas que no sean necesariamente literarias? Por ejemplo, por aventuras, ¿no? En vez de torturar a un niño de 12 años con el Cantar del Mío Cid, que para colmo ciertas maestras o profesoras pretenden que se lo lea con la grafía y la fonética del castellano del siglo XII, del siglo XIII, de los comienzos del nacimiento de la lengua, ¿no? La actitud de escribir debe ser la de aquellos que le quitan a la imagen toda solemnidad, ¿no? El joven huye de lo solemne y del aburrimiento. Y son muy malos instrumentos para llegar a nada, ¿no? Crear de nuevo el sentido de que no solamente la gente que mete gol con la mano, sino que hay otra figura a la que nosotros podemos llegar a admirar y a querer.
Mis primeros años de exilio fueron muy malos, muy malos. Yo no podía superar la sensación del acto de humillación que fue para mí tener que ir huyendo de mi país y que realmente gente como la que había ocupado el poder no tenía la menor autoridad moral para empujarme a mí hacia afuera. De manera que los primeros años fueron de furor, de rencor, que son pasiones que realmente no llevan a nada bueno. Y es más, a raíz de eso, por tener ese furor, lo que pasó es que enmudecí, no podía escribir, salvo las cosas que tenía que escribir para comer. Pero escritura de ficción no pude escribir hasta el 4.º año que estuve exiliado. Cuando evidentemente tenía yo ya acumulada la novela en varias libretas, por alguna razón que yo no alcanzo a vislumbrar cuál era en concreto, me senté a escribir en una casa que curiosamente había alquilado en un lugar que no tan curiosamente era muy similar a mi casa, y de pronto comencé a escribir, y cuando la novela estaba ya acercándose a su fin, me enteré, porque ni siquiera yo tenía mucha curiosidad ni de leer los diarios, ni de ver televisión, ¿no? Ocurrió lo de las Malvinas y pensé, bueno, realmente ahora hay que hacer la maleta, porque esa es la señal más clara que la historia le pone a uno, cuando el dirigente ya no solamente es cruel, sino estúpido. Entonces, ese acto de estupidez me llevó a la convicción a mí de que tenía que preparar las valijas, porque yo nunca abandoné la calidad de extranjero. A pesar de mi doble nacionalidad, nunca pensé, bueno, ahora me tengo que convertir en español. Nunca pensé eso. Pensé siempre que era un estado transitorio. Recordé otra vez lo que iba a dejar. Mi casa, edificada como quien planea su propia grandeza, mis perros, el secreto susurro de las hojas del parral en el patio, mi lugar de trabajo frente al fuego alimentado por esa leña cortada para muchos años y que no a toda vería arder. ¿La libertad acaso es no tener nada? Y si, como sucede, también los verdugos y los violentos tuvieran razón, mi ánimo se resquebraja como una tierra seca, pero quiero ser libre y confesarme, ejercitar esta dura virtud sobre otros pechos para después, descargado de todo escándalo, emprender el camino más arduo.